Buenos días. A nuestro equipo nos tocó el tema de estabilidad del tipo de cambio. Los integrantes somos Freddy Cabrera y Jesús Mesta. A continuación le hablaré del concepto y unos ejemplos del tipo de cambio. Primer punto nos dice que en la estabilidad cambiaria es un concepto que remite de la estabilidad del precio de la moneda doméstica contra divisas y que la estabilidad cambiaria es un indicio que en la economía en general es estable. Por lo contrario, a volatilidad del tipo de cambio puede dar indicios de problemas estructurales en la economía de un país, problemas que pueden desencadenar en otro tipo de consecuencias más adversas. De más está decir que la estabilidad cambiaria es un concepto que remite a una economía en donde es inexistente un control de capitales. Caso contrario, lo que existiría un tipo de cambio artificial fijo. En el siguiente punto nos dice que el tipo de cambio es el valor que adquiere una moneda en un país con respecto a la moneda extranjera utilizada para operaciones comerciales internacionales. Cuando existe cambios abruptos de este precio en periodos relativamente cortos de tiempo, es decir, en promedio de un año, puede decirse que existe inestabilidad cambiaria. Así, por el contrario, una estabilidad del tipo de cambio se entiende como una volatilidad muy limitada del mismo. Mantener un tipo de cambio estable significa que los precios de la economía medidos en divisas tendrán también a la estabilidad, por el contrario, cuando existe movimientos bruscos en el tipo de cambio. Los precios de una economía que en alguna medida dependerán de insumos adquiridos en el exterior con divisas, también tendrán a variar. Siguiente punto. Un motivo por el que puede existir inestabilidad en el tipo de cambio es el hecho que en el país exista inflación en defecto. Dado que los precios de una economía aumentan en relación a la moneda doméstica, a lo que es lo mismo, el precio de la moneda doméstica disminuye en función de los demás precios de la economía. Puede entenderse que lo mismo sucede en la relación a las divisas, dado que mantener el tipo de cambio fijo o devaluado paulativamente en el inferior medida a la inflación significará que existe una inflación medida en divisas. Esta situación puede ser extremadamente perniciosa por la pérdida de competitividad que trae aparejada. En algún momento se llegará a una devaluación abrupta que corregirá los desequilibrios. Y en el último punto dice, la estabilidad cambiaria se define evitando que exista inflación, evitando que exista un incremento generalizado de los precios de la economía. Ahora bien, la principal causa de la inflación se debe a una emisión de dinero desproporcionada por parte del Estado. Cuando existe una situación como la descrita, los precios tendrán a subir, hecho que hará algún momento los agentes económicos se asusten y reduzcan su demanda de dinero. Y a continuación, mi compañero Freddy les explicará lo siguiente. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera. O similarmente, el número de unidades de moneda nacional
que se obtiene al vender una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, si para obtener un dólar estadounidense se deben entregar 18 pesos mexicanos, el tipo de cambio nominal entre México y Estados Unidos será de 18 pesos por dólar. Para saber cuántos pesos representan cierta cantidad en dólares, se multiplican los dólares por el tipo de cambio, siguiendo con el ejemplo anterior. 100 dólares representan 100 por 18 es igual a 1800 pesos. Para saber cuántos dólares representa cierta cantidad de pesos, se divide entre el tipo de cambio, es decir, 1800 pesos equivalen a 1800 entre 18 igual a 100 dólares. Bueno, y aquí en el lado derecho pues tenemos aquí un ejemplo del tipo de cambio, pero en diferentes bancos, en la compra y la venta. En la flechita azul pues es la compra, y en la flechita amarilla que va hacia la izquierda es la venta. Y como pueden ver, pues varía. En cada tipo de banco varía la compra y la venta del dólar. El tipo de cambio de cada país está determinado por el régimen cambiario, es decir, la forma en que se decide administrar el valor de su moneda respecto a otras. Los regímenes cambiarios más conocidos son el tipo de cambio fijo, flexible y las bandas cambiarias. Aquí un ejemplo del tipo fijo. En este sistema la autoridad monetaria establece un nivel de tipo de cambio y se compromete interviniendo en el mercado, comprando o vendiendo divisas, a garantizar que este tipo de cambio se mantenga en ese nivel. Flexible o flotante. El precio se determina mediante la oferta y la demanda del mercado sin la intervención de la autoridad monetaria. Y por último, bandas cambiarias. Un esquema intermedio entre un régimen de tipo de cambio fijo y uno flexible. La autoridad monetaria fija una banda en la cual deja que el tipo de cambio se mueva libremente. Cuando el tipo de cambio alcanza el techo o el piso de la banda, la autoridad interviene vendiendo o comprando divisas para mantenerlo en banda. Bueno, por los siguientes, vemos una tabla de la evolución del tipo de cambio del dólar. En enero de 2010 tuvo un crecimiento del 2.86, que en enero del 2013 cayó al 2.55. Y de ahí siguió creciendo hasta julio del 16 al 3.44, bajó en febrero del 17 a 3.29 y se mantuvo más o menos ahí hasta el 2018, diciembre, que quedó en 3.3. Y el tema es fácil de entender, porque más que nada nos explica que el tipo de cambio se refiere a las divisas que tiene cada país. Por ejemplo, México, que usa la moneda mexicana, por ejemplo, el peso, 10 pesos, etcétera. Estados Unidos, el dólar, Europa, el euro, y así cada país tiene su moneda, o también conocido como divisas. Una divisa, para que crezca, depende de la oferta y la demanda que tenga. Ah, crece mediante la compra de productos nacionales o adquirir algún producto. Y pues con eso sería toda nuestra presentación, y les pedimos gracias por ponernos atención o no sé.